es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. El título de la enseñanza hoy es La fe que el mundo olvidó. Y digo que la fe que el mundo olvidó porque si hay algo en lo que se complace el enemigo es en distorsionar la palabra, en desviarnos de lo que es el verdadero camino. Por eso la semana pasada cuando hablábamos del fruto, difícilmente alguien da fruto si no cree en algo. O sea, ¿yo para qué doy fruto? O sea, ¿qué sentido tiene ponerme a dar fruto y ser buena gente, ser bien, cumplir lo que la palabra de Dios dice? ¿Para qué? ¿Sí? Si tú no crees en que hay vida después de la muerte, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Vale? Eso. Si no hay como una esencia para hacer las cosas, si no hay convicción, vamos a marcha forzada. Y yendo a marcha forzada, ¿sabes qué es lo que pasa? Nos vamos a quemar en algún momento. En algún momento nos vamos a fundir y no le vamos a encontrar sentido ni siquiera a la vida misma. Y no tiene sentido eso, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad, que nos guíe en todo momento y que hoy nos revele la palabra que nosotros queremos y que necesitamos más que la que quisiéramos oír. Porque hoy, lo que vamos a oír hoy no es lo que nos gusta, no es la fe que nos gusta, ¿sí? La fe que en otros lados le venden, esa es bacana. La que hoy nos muestra la palabra de Dios, esa es más compleja. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Amado Señor, yo te quiero dar gracias por este día, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, y yo te pido con humildad de corazón, Señor, que guardes nuestros corazones, que nos guardes a cada uno de nosotros de lo que somos cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos de todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Todo aquello que no te edifica, no te glorifica, guárdanos de eso, Padre amado, Señor. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que nos guíes en la palabra, permíteme honrar la palabra de Dios y predicarla tal como Dios la quería que fuese enseñada, tal como Dios la escribió para que nosotros la entendiéramos, Señor. Te damos, Señor, toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Hebreos 11. ¿Quién no ha leído Hebreos 11? Yo creo que todos. O todos lo hemos escuchado alguna vez. ¿Saben de qué trata Hebreos? El libro de Hebreos, lo que más nos evidencia es a Cristo, la gloria de Cristo. Todo el libro de Hebreos nos muestra la gloria de Cristo, ¿verdad? Y en Hebreos 10 nos habla acerca de una exhortación, la exhortación a perseverar en la fe. Pero la perseverancia y la constancia requieren creer en algo. ¿Por qué voy a perseverar en algo? ¿Por qué voy a seguir detrás de algo si no creo en nada? Si yo no creyera en nada, pues no tiene sentido seguir en algo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una novia y como que sabe que no va para ningún lado, novia, no la esposa, ojo. Y si ve que no va para ningún lado, ¿usted va a seguir con ella? ¿Sí? Los que tienen novio o novia, muy locos si se queda con él o con ella. Si no van para ningún lado, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces Hebreos lo que nos muestra es a Jesucristo, la gloria de Jesús. Y la gloria, para poder ver la gloria de Jesús, yo necesito de algo muy importante, que es fe. Fe. Y ya vamos a mirar por qué la fe. Ahorita les voy a mostrar. Voy a leer los versículos que en esencia vamos a utilizar hoy. Voy a utilizar otros adicionales. No me voy a ir a leer los 39 versículos, sí, de corrido, pero sí vamos a leer un buen tramo. Hebreos 11, vamos a leer inicialmente del 1 al 10. Mire lo que hace Hebreos 11 de entrada. Me está dando ¿qué? A los que les gusta la gramática y toda esa cosa, ¿sí?
Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Un concepto, bien, una definición. Ya me está definiendo qué es fe. La fe es esto, ¿sí? Y dentro de eso que me está definiendo hay varios aspectos. Certeza, esperar y convicción. 3 elementos de la fe. ¿Ya? Si faltara alguno de esos 3 elementos, no sería fe, ¿sí? Una fe sin la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir, ¿eso es fe? Eso no es fe, pague y vámonos, ¿sí? Una fe que no sabe esperar el tiempo de Dios, ¿eso es fe? No, lo quiero ya y ahora, que eso es lo que le enseñan a todo el mundo hoy en día, ¿sí? Y sin la convicción, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú no tienes la convicción de algo, tú crees cualquier cosa. Y acá la palabra de Dios no se trata de creer en cualquier cosa, ¿sí? Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Cuando dice los antiguos, no es como los chinos de hoy en día que le dicen al abuelo antiguo, antigua o viejo. No, no, no. Estamos hablando de las personas del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo, Hebreos es del Nuevo Testamento y está hablando acerca de los profetas y de Abraham, de todos ellos. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que realidad lo que nosotros vemos? La palabra es la que tiene poder. Hoy, lo que yo les digo, si usted quiere escuchar la voz de Dios audiblemente, lea en voz alta la palabra de Dios y ahí lo va a escuchar audiblemente. ¿Sí me entiende? No espere que le diga Juan, sí, dice la fe es la certeza. No. Si usted lo quiere escuchar así, entonces usted coge Hebreos 11 y lo lee. Y entonces ya no le va a hablar de una manera mística, sino que Dios le va a hablar de manera normal. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero el poder está en la palabra de Dios. Pero no queremos leer la palabra de Dios. Es decir, no queremos el poder de Dios. Pero sí queremos que Dios nos resuelva el problema. ¿Ven cómo somos de contradictorios y de poco lógicos muchas veces? Entonces dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Todavía. Imagínate, lo que Abel hizo hace quién sabe cuántos años, todavía hoy hace eco. ¿Sí? Es impresionante ver eso, porque ¿cuál será la historia que tú vas a dejar? ¿Cuál será el legado que tú vas a transmitir a tus generaciones? Hay momentos en los que cuando entrevistan a ciertas personas y dicen, no, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, siempre en mi casa me inculcaron estos valores, estos principios. Hay un legado siempre, ¿verdad? Hay otros a los que no les dejan nada. Pero si no nos dejaron nada, no importa. Nosotros sí tenemos que dejar un legado. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Quién dio el testimonio de que él era justo? Dios mismo. Mire, yo le digo a la gente, esta mañana hablábamos con los servidores, yo les decía, hay personas que cuando van a dar la ofrenda, no pongamos el nombre, para que el pastor no sepa cuánto es. ¿Sí? Y entonces yo no estoy ahí a la entrada a ver en una hoja de Excel, a ver cuánto gana usted, siga, cuánto gana usted el siguiente, ¿sí? Esto no es acá. Acá da cada quien conforme a lo que Dios ponga en el corazón y punto. Ya. Porque la ofrenda no es para el hombre. Dios da testimonio de sus ofrendas. Eso es Dios y tú, ya sale. Que hay necesidades, sí. Aquí hay semanas que recogen 90,000 pesos. ¿Yo qué hago? Orar. Dios toca el corazón de alguien y toca el mío muchas veces. Yo digo, bueno, bien, Señor, esa es. ¿Listo? Y ya. ¿Sí? Esto no se trata, aquí no es un negocio, y es clarísimo. Pero
esas ofrendas, Dios mismo dio testimonio de esas ofrendas que Abel había hecho. Y dice, y por la fe estando muerto, todavía hablan esas ofrendas de él, de quien era Abel. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo con esto. Si tú quieres agradar a Dios y no tienes fe, Dios te va a decir, no es que le diga me cae gordo. No llevemos a Dios al nivel nuestro, a nuestro pensamiento. Porque ese es un error grandísimo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, a ser llamado, obedeció saliendo de un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tierras como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabes algo? Muchos cristianos viven como dueños de esta tierra y se olvidan que somos, ¿qué? Peregrinos, porque nuestra tierra no está aquí. Nuestra tierra es celestial. Es celestial, lo que Dios nos prometió no está acá. Esto es hermoso, muy bonito. Usted mira la montaña, ¡uy, qué belleza! Usted mira los paisajes, ¡wow! ¿Cierto? Usted va al mar y dice, ¡uf! No, esto es una belleza. Eso se queda acá. Y la palabra de Dios dice que llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto desaparecerá. La palabra de Dios no. ¿Sí? Y el lugar a donde iremos, esto nada que ver al lugar donde estaremos. Esa es nuestra tierra. Aquí somos peregrinos. Somos peregrinos, lo dice la misma palabra. Y Abraham, el padre de la fe, así lo creyó. Dios le dijo a Abraham, yo te daré esta tierra, te la prometo, a tu heredad te la voy a dar. Y él dijo, bueno, gracias Señor. Yo vivo como extranjero. Yo vivo en carpas. No me voy a pegar a nada en esta tierra. ¿Por qué? El versículo 10 lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted se imagina esa arquitectura. Si Dios creó el universo tan perfecto, ¿cómo será la arquitectura del lugar donde Él creó para Él habitar? Eso tiene que ser algo para nosotros inimaginable, les digo. Hebreos 11:13. Estamos leyendo la Biblia de las Américas. No sé si esta es la misma ahí, pero espero que sí. La Biblia de las Américas, Hebreos 11:13, que es otro versículo que vamos a tratar. Todos estos murieron en fe. Mire lo que dice, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. De cada uno de estos les vamos a dar una enseñanza ahorita. Hebreos 11, del 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿A cuántos harían aquí eso? Honestamente. ¿El palacio o se va como esclavo? ¿Cuántos dirían, ay, yo me voy como esclavo? Sí, me gusta. Ay, sí. Hay unas caras que diría, uy, ese palacio debe ser una belleza. Versículo 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía una mirada puesta en la recompensa. Esa tiene que ser nuestra fe. Yo les decía hace casi un mes, ¿sí? Cuando mi mamá partió de esta tierra, yo no me quedé mirando ahí. Yo sabía que ella había recibido al Señor. Yo pensé en la promesa. La promesa es para ella. Y ella está en un mejor lugar y es clarísimo. Eso es fe.
No la he visto, no he visto el lugar, pero lo creo. ¿Tú lo crees? Eso es, suelta. Y suelta todo lo que hay en esta tierra. Eso es fe, porque tenemos la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11:35 al 40. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? Esa resurrección que nos llevará a la presencia de Dios, porque hay otra resurrección que es ¿para qué? Para juicio. Yo siempre les digo un día, eso sí me impacta a mí mucho, Judas va a resucitar para ver el rostro de Jesús y recibir su recompensa. Tremendo. Otros experimentaron vituperios y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados. Esto es fe. Ojo, esto es parte de la fe. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales este mundo ni siquiera era digno de tener esa clase de personas. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. ¿Sabes algo? Yo no sé si tú ves que hoy en día hay pastores que los van a invitar y esos son peor que un artista. Miren estos. Errantes por desierto, por montañas, vivían en cuevas, cavernas y tenían fe. La pregunta, ¿y cómo está tu fe? Si nosotros la comparamos con la de estos hombres. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la recompensa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Saben cuál era? Que ellos pasaran por eso para esperarnos a nosotros. ¿Hace cuánto murió Pablo, Pedro, todos estos? Y ellos no recibieron la recompensa del fruto de su trabajo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos estaba esperando a todos los que estamos aquí y a todos los que están en otra congregación de sana doctrina, ¿sí? Que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso ellos no recibieron, porque fue gracia y misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Ven? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Espérenos. ¿Ven? Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí a desarrollar la prédica. Este capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe, ¿cierto? Es conocido como el capítulo de la fe y muchos dicen que es el hall de la fama de la fe. Ahí están los grandes héroes de la fe, ¿cierto? En él desfilan hombres y mujeres que conquistaron reinos, silenciaron la boca de leones, escaparon el filo de la espada, ¿sí? Vencieron lo imposible. Ahí lo pueden ver ustedes. Y mencionan algunos. De hecho, si usted mira, la palabra de Dios tiene en el capítulo 11 dos aspectos tenaces. Algunos son mencionados, pero otros ni su nombre aparece y fueron aserrados. Fueron apedreados, encarcelados. ¿Ven? En hebreo, muchos utilizan Hebreos 11. ¿Saben para qué? Para justificar una fe triunfalista. Entonces, tú debes ser como Abraham, el rey David. Esa unción es para ti. ¿Sí? ¿Y la de Pablo? ¿No vale? Pablo no llegaba y preguntaba dónde queda el hotel, sino cómo está la cárcel acá. ¿Sí? ¿Cómo son las cárceles de aquí? ¿Sí? Y entonces la unción de Pablo, ¿en dónde está? ¿Ven? Pero muchas iglesias utilizan esto como algo tan triunfalista. Miren, en serio, mis queridos hermanos, yo lo que quiero acá es enseñarles. La semana pasada hablábamos acerca del fruto, ¿sí? Y hablábamos de que el que no da fruto va a ser cortado. Es una realidad. Eso es verdad porque la palabra de Dios lo dice. Y la pregunta era, ¿qué fruto estás dando o no estás dando fruto? Si te estancaste, ¿cuál fue la razón? Y para que se revisara. Hoy vamos a revisar la fe.
Y lo que yo les estoy diciendo acá realmente los tiene que llevar a ustedes a que analicen. Cuando tú vas a otro lado y empiezan a distorsionar la fe y a hablarte la fe de una manera tan equivocada, hermano, yo quiero que tú entiendas que es tu salvación lo que está ahí. Que tú no te puedes quedar en un lugar así. ¿De acuerdo? Tú tienes que buscar a la luz de la palabra lo que verdaderamente Dios te diga. Dice, en muchos lugares citan a Noé, a Abraham, a Moisés como modelos de fe, pero saben, para conquistar la tierra prometida. Pero ¿sabe cuál es la tierra prometida? Los sueños personales. Ve y conquista. ¿Sí? Todos son Cristóbal Colón acá. Sí, conquista. Saca lo mejor de ti. Eres una fiera. Y van camino al infierno. De eso no se trata la fe. ¿Saben qué olvidan? Que estos versículos que acabamos de leer, el propio texto nos revela algunos versículos finales. Hombres de fe que murieron apedreados en el cumplimiento de la promesa, que anduvieron como peregrinos, que fueron perseguidos, torturados, errantes. ¿Y esos qué? ¿Esos no cuentan? ¿Esos no contaron? Que andaban sin techo. Pero ¿sabe qué es lo más bueno de todo eso? Que delante de Dios fueron dignos. No busques el aplauso del hombre. No busques la soba de la chaqueta. Tenemos que ser dignos de Dios, no del hombre. No del hombre. La fe bíblica no es un camino a la comodidad, que es lo que nos han vendido. La fe bíblica es una invitación al altar. La fe bíblica es una invitación al trono de la gracia. Eso es la fe bíblica. Porque gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, antes el que no ha recibido a Jesús no puede entrar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque no se ha reconciliado con el Padre. Pero nosotros que nos hemos reconciliado con el Padre a través de Cristo, sí podemos ir al altar. De allí vivir la fe. Mire que Hebreos 11 no celebra héroes de escenario, mártires con una vida, sino mártires con una vida ignorada. Él no celebra héroes con tapete rojo. Eso no me mostró Hebreos 11. Sino aquellos hombres que murieron creyendo, incluso sin recibir nada en esta tierra. Y yo te hago una pregunta, ¿tú aceptarías a un Dios así? ¿No? Yo sí. Porque yo no he visto mi resurrección, pero la creo. Sí. Y si hay que sufrir en esta tierra por predicar la palabra, lo hago. Yo sí creo en ese Dios. Hay muchos que dicen, yo no acepto seguir a ese Dios, porque yo no quiero sufrir. Entonces, ¿de qué estás hecho? ¿De qué material estás hecho? Se necesita valor para decir que se tiene fe y no recibir. Valor para ser menospreciado y despreciado y objeto de burla, pero seguir al que entregó la vida por mí. Yo sí aceptaría a ese Dios. ¿Ven que la pregunta era difícil? ¿Por qué? Porque nos han mostrado otra fe. Porque nos han enseñado otra cosa. Vamos a hacer este recorrido. Porque la fe que nos enseña Hebreos 11 fue la fe que el mundo olvidó. Y ese es el título de la enseñanza. La fe que el mundo olvidó. Esa fe que, lo que yo les decía. La fe de esos hombres que andaron en cavernas, en desierto, en las cárceles, apedreados, aserrados. Y por eso les preguntaba, ¿tú aceptarías seguir a ese Dios que permitió eso? Eso es fe. ¿O qué creen que hacen los misioneros? Los misioneros no se van de vacaciones.
Hay misioneros que de verdad sufren por ir y predicar el evangelio. En Hebreos 11:1 dice bien, digamos que parafraseándoles, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y parafraseándole o traduciendo el versículo, ¿sí? La fe es la certeza de una esperanza futura, teniendo plena convicción de su realización, aun cuando yo hoy no la vea. Yo sé que Jesús va a venir por segunda vez. Lo creo, eso es fe. No lo he visto, ni en la pasada ni en esta, que va a venir. Y tal vez no la vea. No sé hasta cuándo Dios me tenga, pero el día que Dios me tenga también tengo la certeza de que, listo, me voy con Él. ¿Sí? Y si alcanzamos a esperar su venida, chévere. Bueno, chévere para los que creen en Él. ¿Sabes? La fe comienza con lo invisible desde el comienzo. La fe verdadera no necesita ver para poder obedecer. No regatea con Dios. No pide garantías humanas, que es lo que nosotros queremos. Señor, y lo prueba, ¿no? Y si se abre la puerta, y si viene con las medias rojas, y si trae los zapatos negros, los zapatos azules, eso no es fe. Eso no es nada. ¿Sí? Esto no es un contrato con Dios. ¿Sabes? Esta generación moderna, mire, nosotros hemos dañado la fe de la misma iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos reducido a Dios a nuestra mentalidad de padres. Que al niño no le pase nada. Que el bebé, 45 años, que está en casa, bebé, mamá, ¿sí? Que no le vaya a doler nada. Y nosotros, esa mentalidad que tenemos, creemos que es la misma mentalidad de Dios. Y hemos reducido a Dios a nuestra mentalidad y creemos que Dios tiene que guardarnos, protegernos, que a mí no me pase nada, que nadie me diga nada, que nadie me mire. ¿Y en dónde está eso en la Biblia? La generación de hoy quiere sentir antes que obedecer, quiere entender antes que creer. Quiere que Dios pruebe su amor con señales, milagros, puertas abiertas, cuentas pagas y buenos sentimientos. Eso no es así. Esa no es la fe que Dios tiene. Hebreos 11, del 4 al 8 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín y alcanzó el testimonio de Dios. Lo único que hizo, él no vio a alguien llevándole sacrificios a Dios. Él no tuvo una evidencia, pero sabía que lo debía hacer y lo hizo. Le entregó de lo mejor que él tenía. ¿Ven? Pero nosotros necesitamos evidencias. Venga, y hay veces que, bueno, los testimonios son buenos porque edifican la iglesia, porque fortalecen la fe. Pero hay gente que si no tiene el testimonio ahí al lado, no creen. Abel ofreció testimonio sin tener un manual. Enoc, lo mencionan también, estuvo con ellos de una manera tan simple y tan sencilla, agradando a Dios, Dios dijo, venga, es tan agradable estar con Enoc. Amén, Enoc, vámonos para allí. Y se lo llevó. Se lo llevó. Imagínense Noé. Noé construyó un arca y en el lugar donde él construye el arca, no estaba el mar, no había mar ahí. La fe es locura. La fe es locura. Y Dios le dice, Noé, va a llover. Dice, ¿qué será esa vaina? No llovía en esa época. Y Noé dice, ¿qué será eso de llover? Pero el Señor me dijo que haga un arca, pues yo lo hago. ¿Cuáles son las dimensiones? Este es el diseño. Yo lo hago. Eso es la fe. Pero ¿sabes algo? Si tú no tienes comunión, tú no sabes ni en qué momento vas a hacer algo por el Señor. Si tú no tienes comunión con Dios, ¿cuándo Dios te va a decir que hagas algo o que dejes de hacer algo? Dime.
¿Cómo sabes tú que lo que estás haciendo está bien? ¿Cómo sabes tú que para donde va tu vida es lo correcto, era el camino correcto, era el propósito de Dios? ¿Cómo sabes tú? Imagínate, Noé construye un arca. ¿Sabe cuánto duró construyendo esa arca? 120 años. ¿Mm? Eso era tanto, pero no. 120 años, obedeciendo y siendo objeto de burlas. Abraham vivía cómodo, su familia cómoda en el lugar de donde vivía. Y Dios le dice, hey, Abraham, salga de ahí. ¿Para dónde? Nos vamos, no sé ni para dónde, pero Dios me hizo una promesa. Todos ellos oyeron una orden, pero no vieron el plan cumplido. Eso es fe. Eso es fe. Y aún así, ellos obedecieron, porque la fe bíblica no es un sentimiento. La fe bíblica es acción. Es decir, aquí estoy, Señor, haz conmigo tu voluntad. Eso es fe. ¿Sabes? Miren la fe de Abraham. La fe de Abraham hizo lo siguiente. Se levantó muy de madrugada. Cuando todo el mundo le decía, ya, cuando muchas veces a nosotros nos dicen, ya, ríndete. La fe obedece de manera inmediata. Dios le dice a Abraham, hey, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Sabes qué hace él? Madrugó a sacrificar a su hijo. Por fe. ¿Ah? Fe es obedecer aún cuando lo que Dios te dice no tiene sentido. Cuando lo que Dios te dice no tiene sentido, y dijo, a mí Dios me hizo una promesa. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Saben por qué? Porque él tenía comunión con Dios. Y entonces en esa comunión con Dios, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Dios le dice, de ti saldrá una simiente, una gran nación. Y entonces, listo, pasaron 25 años y le regala a su hijo. Y después de varios años le dice, ahora entrégame a tu hijo. Y Abraham llegó y dijo, listo, yo se lo entrego. Usted me dijo a mí que de mi descendencia habría una gran nación. ¿Qué harás? No sé. ¿Cómo lo harás? Ni idea. Pero yo sé que lo harás. ¿Ves? Eso es fe. Cuando Dios a ti te da una promesa y después de que te da la promesa todo parece oscuro, tranquilo. Señor, tú me dijiste que harías eso. Tú me dijiste que este plan sería cumplido. Y yo te puedo asegurar que si tú inicias un proyecto, Dios jamás te deja a mitad de camino. Jamás. Ese no es el Dios de esta Biblia. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Muchos creen solo cuando las cosas salen bien. ¿Sí? Si la puerta se abre, si el diagnóstico cambia, si el salario se duplica, si el matrimonio se restaura. Y cuando nada de eso sucede, la fe se desvanece. Ya no hay fe. Como si todo lo que tú pidieras es que fuera para que vivieras cómodo en esta vida, hermano. Suelte lo que hay en este mundo, suéltalo. Porque vivimos para vivir en un futuro en el reino celestial. Eso es. Hebreos 11, con lo que le acababa de mostrar de Abraham, ¿sí? De Noé, nos revela algo profundo. Y es que la fe que le agrada a Dios comienza donde la lógica termina. Cuando la lógica termina, comienza esa fe que le agrada a Dios. Y yo siempre les he enseñado que la fe termina cuando la preocupación comienza. En el momento en que tú empieces a estar preocupado, para un momentico. Y lo primero que vas a sentir es que tu fe falló. Entonces tienes que entrar a reevaluar todo. ¿Por qué?
Porque la preocupación y la fe no van de la mano. Son como el agua y el aceite. ¿Ves? Entonces, si tú estás preocupado, no tienes fe. Ya. Dejaste de creer en lo que Dios te había dicho, en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así de sencillo. Abraham es quizás el mayor símbolo de lo que recibió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibió una promesa de una descendencia numerosa. Dice la palabra que una descendencia numerosa como las estrellas. Lo mejor de Abraham, ¿sabes qué fue? Que pasó años esperando en silencio que esa promesa se cumpliera. 25 años. Señor, y él no dijo, oiga, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros todo lo queremos ya. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Usted se olvidó? Señor, pero ese Señor me olvidó. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Eso es lo que dice Hebreos 11:17. ¿Sabes? Abraham le ofrece a Dios el regalo más esperado. Lo que él tanto anheló, lo recibió y le dice, Señor, ahora es tuyo. ¿Cuántos de ustedes entregarían lo que tienen? Por fe. Si no estás dispuesto, ¿saben cómo se llama eso? Apego. Tú estás apegado a las cosas de este mundo. ¿Saben por qué? Porque la fe de Abraham no estaba en Isaac. La fe tuya no puede estar en un carro, en una casa, en una finca, en el dinero. La fe tuya no puede estar puesta en eso. Dios te lo dio. Ya. Sí, en tus hijos. La fe de Abraham no estaba en Isaac. Su confianza no estaba en Isaac. La fe de Abraham está, y la confianza de Abraham estaba en la confianza del Dios que cumple promesas. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Y sabes, y esto es lo que no entienden hoy. Y esa es la fe que el mundo te vende. ¿Saben por qué? Para que tú empieces a idolatrar tus promesas. Para que hagas de lo que recibes de parte de Dios tu ídolo. Abraham no hizo de Isaac un ídolo para él. El Señor le dijo, entrégame a tu hijo, tómalo. Tú me hiciste a mí una promesa, tómalo. ¿Ves? Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de entregar cualquier cosa que Dios nos pidiera? Ojalá lo más grande. ¿Mm? ¿No creen que es importante que revisemos cómo está nuestra fe? Acabábamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí ven cómo estamos de mal? Estamos bien regular. Regular zongos, regular zongos. ¿Cuántos de nosotros tiene una fe tan certera que sería capaz de decirle, Señor, yo te he pedido esto, pero si tú no me lo das, no pasa nada? Cualquier anhelo, restaurar la salud, el área financiera, el área emocional, lo que sea. Si tú no me lo das, no interesa, Señor, seguiré creyendo en ti. Difícil, ¿verdad? Pero ¿saben por qué es difícil? Porque tenemos apego a las cosas de acá. Cuando tú te empieces a liberar de todo lo que hay en esta tierra y empieces a pensar más en lo que está por venir, en ese momento será mucho más fácil ejercer la fe. ¿Sabes algo? Estos hombres no alcanzaron fama, prestigio, no alcanzaron riqueza en el desierto, en una caverna. Pablo, lo que tenía lo entregó y al final le dijo, oiga, venga, ayúdeme. Le dijo a la iglesia, venga, ayúdeme. Yo hacía carpas, tenía una empresita y ya todo lo fui entregando y poco a poco y nadie me ayudó. Al final le tocó decirle a la iglesia, venga, muévanse, ayúdeme. Por fe, él lo hizo. No alcanzaron comodidad, pero ¿sabes qué sí alcanzaron? Alcanzaron testimonio.
Y el mejor testimonio, el testimonio de Dios, porque el cielo vio la fe que estos hombres tenían en el Creador. No es lo que el hombre vea. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que hoy su nombre resuenan. Imagínate, el nombre de esos hombres está acá, en el libro más vendido. No hay bestseller que se le iguale a la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad y sus nombres están acá. Quedaron grabados para la eternidad por fe. ¿Y saben por qué? Porque no esperaron nada en esta tierra, porque su mirada estaba puesta en lo celestial. Y el nombre de estos hombres no resalta por lo que conquistaron, sino por lo que creyeron y en quién creyeron. Lo que Dios busca hoy no es una fe triunfalista, sino una fe obediente. Eso es lo que quieren. Mucha gente quiere esa fe de verdad donde... Yo alguna vez asistí a una iglesia así. Mi esposa me invitó, es que ella era muy persistente y yo no conocía al Señor. No tenía ni la idea más remota de la Biblia. En serio que no. ¿Sí? Pero yo iba a una iglesia y esa fe triunfalista donde le decían a la gente, tú eres, ¿cómo es? Cabeza de león y no cola de ratón, tú eres, todo es posible en ti, tú eres vencedor y tú eres no sé qué, mejor dicho, un lavado de cerebro brutal. Y yo no creo en eso. Yo soy un poco más lógico. Y para mí la Biblia es muy lógica. Y cuando yo iba y miraba a esa gente levantando las manos, sí, y eso llena esa iglesia y eso gritaban y yo decía, qué mentira tan grande. Este tipo que está predicando allá, obvio no le tenía respeto porque no conocía el cristianismo, no era cristiano. Yo decía, este tipo que está predicando allá es un motivador. Y esta gente que está levantando las manos, yo le decía a mi esposa, yo le puedo asegurar que cuando vayan allá en la esquina, sus problemas vuelven a salir a flote en su mente y otra vez van a llegar deprimidos a la casa. Y si te digo, van a llegar peor que lo que salieron de acá. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es un mercader de la palabra. La fe no es creer en esta tierra. Miren, fe es que tú te arrodilles, ve a la presencia de Dios y tú le digas, Señor, estoy pasando por esta situación. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué me quieres llevar? Y yo acepto lo que tú me digas. Yo acepto las circunstancias. Si fue error mío, te pido perdón de todo corazón, Señor. Pero transforma mi vida, cambia este momento. Y yo creo que tú lo harás. Lo creo. Lo creo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que cualquiera que llega arrepentido a la presencia de Dios, Dios no lo mirará de lejos. No. Porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz supera cualquier pecado, hermano. No hay falta más grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No la hay. ¿Cuál es la razón de no ir al altar? Esa es la verdadera fe, la que se consigue allá, de rodillas, a solas con Dios. Eso fue el regalo que Jesús nos dio. El regalo que Jesús nos dio cuando se rompe el velo, cuando Él estaba en la cruz, fue poder ir a la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Eso lo dice la palabra de Dios. Esa fue la fe que el mundo olvidó. Honrar a Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que todo se mueve por merecimientos. Yo merezco. Es que yo no tengo por qué pasar hambre si Dios es bueno. Es que Dios me tiene que perdonar. Cuando en estos lugares donde enseñan este tipo de palabras, ¿saben qué es lo que hacen? Ellos dan la impresión de que Hebreos 11 es un desfile glorioso de victorias. ¿Sí?
Pase el que tapó la boca a los leones. Ay, bravo. Sí. Pase acá el que fue liberado del horno de fuego. Bravo. El que construyó el arca. Bravo. Y a los que aserraron y a los que apedrearon. ¿Y qué con ellos? ¿No cuentan? Ellos lo entregaron todo por ir y predicar el evangelio, por ir y predicar una verdad. Entonces mire que no podemos mirar tan a la ligera lo que Hebreos 11 nos enseña. Mire lo que dice Hebreos 11:13. Nosotros debemos leer con reverencia la palabra de Dios y cuando la leemos con reverencia percibimos cosas diferentes. No son contradictorias, son diferentes. Algo más profundo. Mire lo que dice Hebreos 11:13. Dice: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y miremos Hebreos 11:35 al 37. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación. Entonces, cuando empiezan a mencionar el carnaval de estos, pase Pablo, que conoció todas las cárceles que habían. Sí. Pase este otro que fue aserrado, pase Esteban que fue apedreado, y así sucesivamente. Ahí no hay aplausos. Es fe. Eso es fe. ¿No? Ahí nosotros tendríamos que pararnos y aplaudir. Dice el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados. Imagínate viendo que esa máquina se le viene encima o que te van a cerrar. ¿Negarías la fe? ¿O tendrías el valor de persistir? ¿Cómo está nuestra fe? Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja. Y hay gente que quiere, miren, hay locos de esos desquiciados que aparecen volando. Y yo digo que se reviente esa cuerda, no mentiras, pero sí. Sí. Porque se sienten ungidos. Miren, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Pero nosotros queremos el hotel 5 estrellas. Queremos una fe si hay comodidad. Fe si no hay hambre. Fe si no hay necesidad de nada. Yo quiero que nos evaluemos en serio. ¿Cómo está nuestra fe? Pero la fe te lleva a dar fruto. Las dos cosas van enlazadas. ¿Cómo está tu fruto, hermano? Analízate. Mire, yo lo único que quiero en serio es que cada uno de nosotros pueda tener una fe cada vez más fuerte. Entonces, si yo me analizo, yo digo, uy, yo hace rato como que no transformo mi vida y mi vida es como el electrocardiograma de alguien que ya murió. Es esa hoja muerta que va a ser cortada. Ahí, tic. No pasa nada en mi vida, nada espiritual. Miren, cuando oremos, ¿sabes qué debemos orar? Que debemos decirle, Señor, guárdanos de nosotros mismos. No me guarde de mis enemigos, guárdame de mí mismo. Lo que hay en mi corazón es perverso, lo que hay en mi mente. Dice la palabra de Dios que Dios conoce la intención del pensamiento. Imagínate, la intención, o sea, lo que no alcance a pensar, pero él ya lo sabe. Imagínate conociendo todo lo que yo pensé. Por eso hay temas en los que yo ni pienso. ¿En serio? Yo no quiero pecar contra el Señor. Hebreos 11 nos muestra dos caminos.
Y ambos caminos son de una fe verdadera. El uno conquista, el otro soporta. El uno cierra boca de los leones, el otro es lanzado al fuego. Pero ambos son aprobados por Dios. Nosotros podemos pasar por los dos. Nosotros podemos tener momentos de victoria por fe. Por fe yo he pedido cosas materiales y Dios me las ha dado. Dios me ha concedido. Pero no me aferro a eso, porque si Dios me dice no, listo, amado Señor, no. Y yo sé que es beneficio para mí. Yo digo, gracias. ¿De qué me libraste? No tengo ni idea, pero si dijiste no, ese no es muy válido. Y si me dijiste sí, cuando todo esté oscuro, yo digo, Dios, tú me dijiste que sí. ¿Sí? Y yo no veo nada, pero tú dijiste que sí. Hecho está. Fírmelo. Hecho está. Es importante la comunión con el Señor. Lo más importante es que nosotros miremos lo que ha de venir. Miren, la gente en lo secular dice, nos gastamos toda la vida trabajando para que cuando lleguemos a viejitos tengamos la plata para comprar la medicina de lo mal que hicimos hacia atrás y no nos quede nada. Porque eso es la vida. Creer que trabajar duro y darle, ¿sí? Para tener plata para cuando esté viejito. Y ya cuando viejito, bueno, ahora sí me alcanza para comprarlo de la fórmula. Mire, en cambio de eso, lo que sí tenemos que trabajar en esta vida es para pensar en un futuro. Mire lo que dice Juan 11, 25 a 26. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Lo crees? ¿Y ya lo viste? No, porque no hemos muerto. Pero cuando muramos lo vamos a ver. Esa es nuestra fe y nadie nos puede cambiar eso. Nadie nos quitará esta promesa. ¿Cierto? Mire, fe es la fe de Jeremías. Jeremías predicó por décadas. ¿Y saben qué? No tuvo ni siquiera una sola conversión. Yo creo que si hubiera sido pastor de hoy en día, va al salto de Tequendama. Imagínense, toda la vida predicando y ni uno solo. Uno diría, uy, no. ¿Quién aguanta eso? Pero ¿saben por qué? Porque el mensaje que Jeremías daba era un mensaje que el pueblo no quería oír. No, nosotros queremos victoria. Nosotros queremos oro. Nosotros queremos conquista. Pero él les decía, están pecando, vuélvanse al Señor. Ese no es el mensaje que la gente quería oír. ¿Y qué decir de Esteban que fue apedreado? Pero su rostro fue iluminado. Más aún, no vayamos tan lejos. Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Y que hasta el mismo Padre quitó su mirada de él. Pero él sabía por qué lo hacía. Es fe, esperando un futuro para nosotros. ¿Sabes? Dios no mide la fe por el resultado que esta fe genera, sino por la obediencia que se mantiene a pesar de que no veamos nada. Esa es la medida de la fe. Si tú en este momento no ves nada, miren, en mi casa hicimos una petición al Señor. Regálanos algo. La casa. Lo voy a hacer concretamente. Llevamos 13 años esperando y no veo nada. Pero yo creo. Y ya, cuando Él quiera. Y si pasa y no la veo, yo creo que mis hijas la verán. Eso es fe. Ya, suelto y sigo. Me voy a poner a cargar ahí. Ay, Señor, que usted debió haberme dado. ¿Qué? Nada. Nada, Él no tenía por qué darme nada. ¿Ven? Fe es caminar. Así tú no veas nada. ¿Sabes? La fe que soporta es la fe más extraña. Porque no vas a ver una recompensa visible en el tiempo nuestro. ¿Cuántos de ustedes seguirían creyendo si la sanidad no llega?
si ese empleo que estoy buscando no llega? Si la respuesta que espero tarda 10 años, ¿cuántos seguirían creyendo si la sanidad de tu hijo no llega? ¿Cuántos podrían tener fe? ¿Cuántos tendrían fe si todo lo pierden? ¿Cuántos? ¿Ves? Ana era una mujer, la mamá de Samuel. Lloraba en el templo porque no podía tener hijos. Esperó un tiempo y recibió su recompensa. Recibió mucho más de lo que esperaba. Más aún, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, va y le dice a sus discípulos: ve y pregúntale a este Jesús a ver si es él. Yo no entiendo por qué no me rescata. Si él es todopoderoso, sí. Y vaya, pregúntele si es él. Y va y la respuesta de Jesús, ¿saben cuál era? Vaya, díganle a él que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados. O sea, no le dijo ni sí ni no. Pero como Juan el Bautista conocía las escrituras y en el Antiguo Testamento decía que solo el Mesías podía hacer eso, entonces ya tuvo la respuesta. ¿Sí? Y murió decapitado. No dudó. ¿Ven? ¿Ven cómo la fe muchas veces no es solo victoria, aplausos y ay, banderitas? Y la fe cuesta. Cuesta. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto estás dispuesto a esperar? La próxima semana pensaba enseñar acerca de la oración. ¿Y sabes algo? ¿Y por qué la oración? Ustedes han escuchado a esta mujer que insistía en ir y golpear la puerta de este juez para que le hiciera justicia. ¿Saben que hay una mala enseñanza al respecto? Y la mala enseñanza es que creen que a Dios hay que insistirle para que Él nos conceda lo que queremos. Gran mentira, de eso no se trata el pasaje. Nada que ver. Nada que ver. Eso no es orar. Tú puedes orar una vez y créame que Dios es lo suficientemente inteligente para saber lo que tú ya le pediste. Él ya, más aún, sin que tú te lo pidas, Él ya lo sabía que tú lo necesitabas. Y eso es fe. Porque es que muchos hoy tienen fe mientras todo va bien. Pero cuando algo se demora, cuando algo se desvía de sus planes, ¿sí? Entonces ya perdemos la fe. Hay algo que es muy molesto y es que la gente mire a Dios solo cuando está mal. Sí, amémoslo, así todo esté en la inmunda. Amémoslo. Eso es lo que realmente Dios pide. Porque yo creo en Él. No veo nada, pero creo en Él. Hebreos 11:13 dice: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Sí. Era una fe que no exigía resultados instantáneos. Hoy nos enseñan a que todo es ya. ¿Qué haces orando? ¿Para qué sigue pidiendo? Sí. No tiene sentido que tú hagas o sigas haciendo esto. La fe de Abraham no estaba limitada en el aquí y el ahora. Imagínate en qué momento Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento. Yo creo que Abraham diría: venga, yo tengo ya 100 y pico de años, que mi hijo tenga 3 hijos más, y que esos 3 se multipliquen en tantos, tendrán que pasar. O sea, ¿será que yo voy a vivir 1000 años para poder ver una descendencia? Y eso. No se puso a hacer cuentas. Dijo: Señor, tú sabrás. Yo con que ya tenga mi hijo Isaac, listo. Y con que me des descendencia ahí, listo.
Que tu descendencia será tan numerosa. Miren, a Abraham mismo, Dios le dijo, hey, tus descendientes irán a Egipto y allá serán cautivos. Y Abraham le creyó a Dios. No tan chévere que los van a coger de esclavos. No, gracias, Señor. Qué bendición. No, él no dijo nada de eso. Dijo, si esa es tu voluntad, Señor, que se haga. Abraham sabía que por gloriosa que fuera la promesa terrenal, la promesa celestial era mucho más grande. Y quiero concluir con unas cosas. Me quedó bastante por fuera. Pero ya estoy como el pastor Flaviano. La próxima semana. Pero no. No vamos para la próxima semana, porque la próxima semana voy a hablar acerca de la oración. Creo que Dios me la puso. Porque es que yo quiero que vayamos enlazando todo. Damos frutos, sabemos que es la fe, pero ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo entender que Dios me habla? ¿Será que Dios sí me habla? ¿Y cómo hago para saberlo? ¿Cuándo son mis emociones las que están hablando? ¿Y cuándo es respuesta de parte de Dios? Porque es que hay momentos en los que cuando uno va a orar, ora con todas las emociones del caso, ¿sí? Con la carne viva, eso huele a chunchullo, ¿sí? Carne viva, solo deseos, ¿sí? Pero nada de lo que Dios quiera. Cuando vamos a orar, yo lo que hago es presentarle mis deseos y lo quiero así, ¿sí? Y es que lo que yo quiero es esto. Pero, ¿y la voluntad de Dios? ¿Y el sueño de Dios? ¿Y el propósito que tú tienes incluso? ¿Dónde está? ¿Para qué naciste? ¿Tú sabes para qué naciste? Si sabes para qué naciste, bien, vas por ese camino. Porque si saber que nací para algo y no voy por ese camino, pues peor. Quiero que te lleves algo. Dios no se avergüenza de los que lo aman, más de lo que aman sus promesas. ¿Sí? Aquel que se queda al mando, lo que Dios le dio, fuera. No está dentro de los que aman al Señor. Dios no se avergüenza de los que no retroceden, incluso cuando el tiempo pasa y la respuesta no llega. Dios no se avergüenza de aquellos que creen sin haber visto. Crea sin haber visto. Dios no se avergüenza de los que viven en esta tierra como peregrinos, sino como dueños. Tú no eres dueño de nada. ¿Sí? Yo les conté la historia de una señora que le hizo un cheque al esposo, porque el esposo le dijo que se quería llevar todo lo que tenía. Y cuando estaba haciendo el cheque, un amigo le preguntó, oye, ¿y tú para qué haces ese cheque? Y dijo, no, es que le voy a pagar todo lo que él tenía ahí para que lo cobre allá en el otro lado. Y le guardó el chequecito al esposo ahí en el ataúd. Somos peregrinos, no somos dueños de nada. En 100 años, todo lo que tú tienes, ¿usted sabe para quién va a ser? ¿Usted sabe quién va a ser el dueño de la casa que usted compró en estos días? ¿O que va a comprar? ¿Y entonces de qué me preocupa? Vívala y disfrútela. Ya. La fe que Hebreos 11 nos revela no es una fe de conveniencia, ojo con esto, sino una fe de convicción. No es la fe de quien desea mejorar la vida, sino es la fe de quien está dispuesto a perderlo todo por Cristo. ¿Sabes? Esta generación es demasiado irreverente y necesitamos una generación que tenga una fe que vuelva a temblar ante la presencia de Dios. Que sienta, yo esta mañana que oraba y yo decía, hay algo que yo quisiera enseñarle a la iglesia y es esa reverencia hacia Dios. Yo no sé si tú oras arrodillado, no sé si lo haces así. Debería ser, debería, sí. Pero cuando tú te arrodilles,
Yo creo que tú deberías sentir que la presencia de Dios es tan grande, tan santa, que ni siquiera somos dignos de levantar la mirada. Esa es la reverencia que nosotros deberíamos tener cuando nos arrodillamos a orar. No somos iguales con Dios. No somos iguales. Y eso es lo que se necesita, una generación que tenga una fe que vuelva a temblar ante la presencia de Dios. Una fe que no exige señales, sino que anda por obediencia. Una fe que no se mueve por promesas de éxito, sino por amor a la verdad. Una fe que si es necesario, muere, pero no se vende, no retrocede y no traiciona. Hebreos 11 nos enseña que en la fe ellos no fueron dignos porque vencieron, sino porque permanecieron. El tema no es la victoria, el tema es la permanencia. Porque es que la permanencia te dará la victoria. Y esa permanencia solo es posible para quien está crucificado con Cristo para este mundo. Eso es lo que te permite permanecer. Y la fe que este mundo no entiende es la fe que el infierno teme. ¿Sabe cuál es la fe que el infierno teme? La que acepta lo que Dios tiene para nosotros, no lo que nosotros queremos. Porque esa es la fe que el infierno quiere que tú creas, que tú mereces. Sí, claro, la gente merecería, pero ir al infierno. Lo que pasa es que por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús, los que creemos en Él no vamos a ir. La fe que el infierno teme es la única que te llevará al cielo. Y desafortunadamente, esa fue la fe que el mundo olvidó. Amén. Voy a terminar con 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y 1 de Juan 5:11 dice, y el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta está en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. En serio, no se le olvide que debemos orar con reverencia. Yo no sé qué imagen tú tienes de Dios, pero Dios es el creador del universo. ¿Sabes? La Biblia en el Éxodo nos hablaba de que cuando Dios hablaba, las montañas temblaban, las montañas humeaban. ¿Tú te puedes imaginar la voz de Dios? ¿Te la puedes imaginar? Que Dios hable y una montaña tiemble. ¿Y tú crees que tú te puedes sentir de igual a igual con un Dios así? Nunca. Jamás. Cuando oremos, hagámoslo con reverencia, con respeto. Y ojalá, yo quisiera que esta congregación, en serio, cada vez que va a orar, lo hiciera de rodillas. Aprendamos a respetar, aprendamos a mirar dónde está nuestro lugar. ¿Sí? Y haciéndolo, créame que honramos también al Señor. El Señor nos va a mirar como un acto de humildad. ¿Ven? Y no, Diosito, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No, es un contrasentido. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir, Dios Todopoderoso, Señor, que nos ayudes a entender tus proyectos, tus planes, tus sueños, tus anhelos, Señor. Que nos ayudes a vivir en fe y no en nuestros anhelos. Que ya dejemos de lado el pedir y pedir y pedir solo para nuestros deleites, Señor. Que ahora pidamos, Señor, para crecer espiritualmente, para dar frutos, Señor. Porque tenemos una fe en lo que vendrá, Señor. Una fe en que algún día estaremos en el lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te doy la gloria, Dios bendito, Señor, porque yo sé que tú pondrás en el corazón de cada uno de nosotros
la honra, Señor, la humildad, Señor. El hecho de querer agradarte, amado Dios. Dice la palabra, Señor, tú nos lo enseñaste, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos alimentes con esa fe, Señor, porque nuestro gran anhelo en esta tierra siempre debe ser agradarte, glorificarte y honrarte. Amado Jesús, gracias, Señor. Gracias porque a través del sacrificio de la cruz, Señor, tú rompiste ese velo que nos impedía acercarnos al Padre. Hoy, Señor, creemos y estamos con plena certeza, Señor, de que tú has pagado por nuestros pecados, que podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Allá hallaremos oportuno socorro, Señor. Que la gloria sea para ti, Señor, por siempre. Amado Señor, en el nombre de Jesús te oramos y te glorificaremos. Amén y amén.